Muy buenas noches. Después de un fin de semana largo, tenemos que volver a la realidad. Y uno de los aspectos importantes que ya se están discutiendo para el siguiente gobierno, para el siguiente sexenio, es el de la corrupción. Recuerden que no hace mucho el secretario de Gobernación nos dijo que el gobierno que hoy se acaba había heredado un sitio lleno de ratas, que ellos intentaron, pues, desratizar, pero no parece haber habido un buen fin en esto. Entonces el gobierno que viene ya nos tiene preparada una comisión anticorrupción. El problema, vaya que sí es histórico. Está con nosotros prácticamente desde el principio de nuestra vida independiente, probablemente también podríamos decir lo mismo de nuestra vida colonial, y ya no me meto con el mundo prehispánico, pero es un tema que tiene siglos con nosotros. Esa comisión puede ser un instrumento efectivo, eficaz, o es solamente un cambio que no va a tocar el fondo, que conste, todavía no tenemos la propuesta firme, pero ya tenemos suficientes datos. Eso es lo que ponemos sobre la mesa y vamos a discutirlo. La tendrán que aprobar los legisladores. Yo creo que políticamente está bien orientado el tema para los intereses del PRI. Si con algo se identifica al gobierno, en fin, al Partido Revolucionario Institucional, es precisamente con la corrupción. Entonces, abrir y lanzar la bola de ese va a ser mi primer tema, creo que políticamente va en el sentido correcto. Igual que tú, Lorenzo, no sé si tendrá mucho alcance. Habrá que ver quién nombra Peña Nieto y cómo empieza a funcionar esta institución. Finalmente, si nombra personas por encima de cualquier sospecha y con ánimo de legitimarse. Pienso un poco como Salinas tocó el tema de los derechos humanos y le pidió a Carpizo que se hiciera cargo de la comisión, es decir, démosle credibilidad al asunto, podrá eso andar. No estoy seguro de que vaya a llegar muy, digamos, a fondo, porque yo veo, no quisiera alargarme, pero en la corrupción tres grandes problemas en este país. Una es el soborno tradicional, otra la extorsión de las instituciones que se dedican, bueno, pues a extorsionar ciudadanos, y la tercera, que me parece la más delicada de todas, es la captura de un montón de órganos del Estado, que es el pariente rico de la corrupción. No es solo dinero, simple y llanamente como, digamos, mordida, sino capturar directamente una institución y decir, el Estado funciona para intereses particulares. Y pienso desde medios de comunicación hasta grupos criminales. Yo creo que de todas las expresiones de la corrupción que tiene este país, la menos discutida, pero la más grave es esa. Yo confieso que desearía que funcionara y que Enrique Peña Nieto tuviera éxito, pero tengo 5 razones para dudarlo. Primero, que es un tema muy cómodo que utilizan presidentes al inicio de su gobierno, para demostrar que ellos van a ser diferentes. Generalmente terminan mal. José López Portillo, que habló del cáncer que corroía a México, terminó en un festival de corrupción. Miguel de la Madrid invitó a Samuel del Villar, que terminó renunciándole, pues, diciendo usted no tiene voluntad. Entonces, la historia. La renovación moral, ¿no? La renovación moral. En segundo lugar estaría la historia de Enrique Peña Nieto. En el Estado de México no es como para echar las campanas al vuelo en una misa concelebrada a favor de la honestidad. Nada de eso. Ha sido un gobierno opaco y con indicios de corrupción. Tercero, la actitud que tomó el PRI, ya controlado por Peña Nieto, en el tema de la reforma laboral, en donde dejaron impunes a las grandes cúpulas sindicales. Cuarto, porque va a nombrar en esta iniciativa Enrique Peña Nieto, a quienes van a dirigir la Comisión Nacional Anticorrupción. Ojalá y nombre a alguien como Carpizo, pero el hecho es que lo va a nombrar el presidente y por tanto va a depender del presidente decidir cuál caso grandote se persigue y cuál no. Y finalmente algo estructural. Sigue siendo una comisión sin dientes porque trasladará los casos al Ministerio Público
Y el Ministerio Público depende del presidente en el último de los casos, el federal o de los gobernadores, los estatales. Por tanto, si Enrique Peña Nieto promueve y el PRI promueven la autonomía de los ministerios públicos, empezaré a creerle. Por lo pronto, confieso, soy escéptico, pero ojalá y demuestre lo contrario. Sí, pero el propio diseño, hasta donde lo conocemos, no parece indicar que se vaya a ir a fondo en este asunto, sino de nueva cuenta, de manera selectiva, sin que se pierda el control por parte del Ejecutivo, para que el Ejecutivo sea el que decida quién, cómo, cuándo, es decir, con un uso político, como ha sido hasta ahora de todas maneras. Es decir, cuando ha habido casos en donde se castiga la corrupción, siempre fue desde la presidencia que señalaba quiénes, cómo, y después ya no. O sea, no es una aplicación más o menos sistemática de la ley para casos de corrupción, que es lo único que puede realmente combatir y modificar esta cultura de la corrupción que está tan arraigada en México, que está asociada con la impunidad. Los indicadores de transparencia internacional de corrupción mejoraron en alguna medida después del 2000, pero no porque hubiera un combate a la corrupción serio, sino me parece a mí que como se miden las percepciones fue que se reflejó en la expectativa de decir, pues ya se va a combatir la corrupción porque ya llegó otro partido, Vicente Fox, que ha prometido combatir a fondo, etcétera, porque rápidamente llegamos a los mismos niveles de antes, que son los que tenemos ahora, son exactamente los mismos que teníamos antes de estos 12 años de panismo, donde realmente pues, no se hizo nada, o sea, sigue la impunidad, etcétera. Y por lo tanto, esto de la Comisión de Anticorrupción, lo que sí refleja es que Función Pública no servía para nada. Es decir, es un poco también como decir, los panistas no hicieron nada, su instrumento de combate a la corrupción no sirvió de nada, vámonos con otro modelo distinto. Muchos, sin embargo, dicen que si hubiera esa voluntad de profundizar el combate a la corrupción, se le darían dientes a la Auditoría Superior de la Federación, más de los que tiene, porque ese por lo menos es producto de un pluralismo, no es el Ejecutivo. Surge del Congreso, donde hay pluralidad, tendría relativamente mayor autonomía para seleccionar sobre qué casos sí investigar y eventualmente sancionar. Por ahí, si hubiera la reforma por ese lado, entonces sí se demostraría una auténtica voluntad de combatir en serio la corrupción, pero efectivamente esta comisión no parece que vaya a ir a fondo. John Ackerman publica un artículo que aparece en la revista Proceso que está circulando hoy y el título es llamativo, le llama El bodrio de Peña Nieto y hace énfasis en el origen del término bodrio, una especie de sopa compuesto de puros desechos que se le daba a la gente pobre que iba a pedir limosna. Es un bodrio. Es un bodrio. Él señala que el bodrio viene también porque cada una de las secretarías de Estado va a tener su propio contralor, que va a ser nombrado por el secretario en cada caso. Es decir, el vigilante de cada secretaría lo va a poner el que debería de ser vigilado. En este caso, juez y parte, clarísimo. Y sí, la Contraloría de la Federación pues tiene una historia, ¿no? Una historia no mala, nos ha dado muchos datos. Bueno, pero lo que augura esto es que esta vez al inicio seguramente se agarran un pez gordo, porque tienen que hacerlo. Tienen que llevar al altar del sacrificio a alguien. La apuesta es, ¿será a un priista o a un panista o a un perredista? El caso más extraordinario sería que llevaran a un priista y que en el altar de la nueva honestidad, paz, lo sacrificaran. Pero no vamos a creerles, incluso si hay el equivalente a un quinazo, por ejemplo, de entrar con esa decisión. Esto tendrá que ser de muchos casos y a lo largo de un buen tiempo. No, de entrada, creo que sería un error creer en esa comisión hasta que nos lo demuestren y que pongan a un presidente de la comisión. En fin, Peña Nieto tiene la sombra de Montiel atrás, como decía Sergio, es una herencia que no se puede quitar.
Entonces tiene que demostrarlo de manera extraordinaria. 3 comentarios muy rápidos a lo que decías, Lorenzo. Bueno, en primer lugar, creo que el señalamiento que hace José Antonio Crespo es muy certero. Deberían fortalecer a la Auditoría Superior de la Federación, que tal vez por la pluralidad de su origen, sí ha demostrado con los estudios que ha hecho un compromiso real con ir hasta el fondo para ir señalando aquellos aspectos donde están malas cosas. Que luego no le hagan caso es otra historia, pero por lo menos ahí tenemos un órgano que señala, y si le dan dientes, pues probablemente pueda tener un efecto mucho mayor. En segundo lugar, y en esa línea, fortalecer al Instituto Federal de Acceso a la Información, que me parece que ha demostrado también con bastante buen tino su compromiso con la transparencia, porque de lo contrario, pues son muy buenas intenciones. Si va por el lado del IFAI, que la composición se parece, ¿no? Además, el tipo de nombramiento, podría haber algo, pero a ver, permítanme insistir en un punto. El tema de la corrupción no es un asunto. Es decir, hay la gran corrupción política, el manejo de las grandes finanzas públicas. Ese es un problema muy serio que en este país urge arreglar. No ha habido un responsable político importante señalado por malversación. Y mira que se roban gasolina, se desvían recursos públicos a campaña. Es decir, hay esa gran corrupción que no ha sido atacada. La otra es la de todos los días, la del soborno. Ahí sí creo que una gran agencia federal no puede atacar que el policía te saque dinero porque te estacionaste mal y te va a llevar la grúa, que es la que en la percepción ciudadana es más amplia, requiere de un tratamiento diferente. Pero la tercera, perdón que insiste en este asunto, es cuando las instancias del Estado son capturadas. Es decir, cuando el que toma las decisiones y regula es, digamos, ya capturado por una institución particular. Desde mi punto de vista, el gran problema de la seguridad pública es que tenemos capturada las instancias de seguridad por el crimen organizado. Sectores completos, prisiones, una buena parte de los ministerios públicos obedecen a ellos. Ya platicaremos del tema de la Policía Federal en un rato más. Pero tú tenías la estructura de la Policía Federal no recibiendo un soborno por dejar hacer algo, sino capturada directamente por el crimen organizado. Es decir, era de ellos. Y eso es de naturaleza diferente y ninguna organización como esas lo va a acabar si no hay voluntad del gobierno desde arriba de ir rompiendo todos esos cotos de poder. Pienso, insisto, desde las económicas hasta las de seguridad. Una pregunta, estamos hablando del pez gordo que tú decías. Pensamos en funcionario, ¿y qué tal un empresario? Una de las instituciones capturadas, por ejemplo. Por ejemplo, podría ser. No, yo creo que es que la cosa, ¿no? Tendría que ser más, tendría que ser varios peces gordos, como dice Lorenzo, no nada más al inicio, sino a lo largo, que son empresarios, pues empresarios, pero sobre todo, pues la corrupción dentro de la administración pública interna, porque efectivamente, pues es ahí donde se gestan también una gran cantidad, a veces con los empresarios, desde luego, pero hay una parte en el sector público que es cómplice de esa corrupción, que es parte de esa corrupción. Tienes que ir por varios lados y en distintos niveles y de distintos partidos, no solamente de los que vayan a ser adversarios, porque de lo contrario no puede haber. Pero un breve apunte antes de irnos. Algunos expertos como Mauricio Merino dicen, ni siquiera la aplicación en casos de corrupción combatiría y erradicaría el problema, que ya sería un gran avance, porque se trata de tener un enfoque preventivo, es decir, que en los propios procedimientos sea donde se detenga la corrupción, que desde ahí se pueda hacer cada vez más difícil que se incurra en la corrupción, porque ahorita es simplemente decir, a ver quién incurre en corrupción y, en su caso, aplicamos la ley y la sanción correspondiente, en lugar de ser más preventivo, que desde luego tiene que ser una combinación de ambas partes. La idea de la prevención requeriría rehacer en buena medida la estructura interna de toda la administración pública y tener personas de un nivel moral fantástico para que estuvieran al frente de la vigilancia en contra de los monopolios, que esa es la parte buena. Pero soñar, ya acá estamos a fin de año a lo mejor. Entonces nos vemos en el siguiente segmento. No se nos vaya a ir, porque son cosas importantes. Se lo pedimos al niño Dios. El teatro del absurdo debió haberse inventado en México. ¿Por qué?
estamos viendo algo desde hace semanas, algo absolutamente incomprensible. 2 agentes de la CIA que jamás han dicho ni media palabra, han generado un revuelo porque resulta que un grupo de agentes de la Policía Federal que se vistieron de civil y se fueron en coches privados con sus armas reglamentarias, agarraron a balazos a los agentes de la CIA y un marino en una camioneta que debe haber tenido un blindaje extraterrestre de kriptonita porque le pegaron 200 balazos y no le hicieron nada. Y resulta que el día de ayer un subprocurador sale y señala con índice de fuego a la Secretaría de Seguridad Pública acusándolos de haber falseado la realidad, de que los policías recibieron órdenes de su jefe, no solo de hacer ese trabajito, sino que de falsear luego la realidad. Es decir, desnuda, encuera, condena todo en una conferencia de prensa a la Secretaría de Seguridad Pública de Genaro García Luna, sin que el jefe de ambos, Felipe Calderón, diga ni media palabra, ni la Secretaría de Seguridad Pública responda. Es decir, estamos ante una situación que en cualquier país hubiera generado ya renuncias, reacomodos, aclaraciones, disculpas, sin que aquí veamos nada ni entendamos el propósito de esta, ¿qué será? Performance, que bastante siniestro, por cierto. Y en ese sentido, pues sí, es un desgreñadero sin que tengamos claro por qué se dio y hacia dónde va y qué es lo que pretenden en el último de los casos. Bueno, quizá pretenden, entre otras cosas, desacreditar ya lo suficiente a la Secretaría de Seguridad Pública para que sea natural, digan, ay, qué bueno que ya viene el nuevo gobierno y que desaparecen a esta Secretaría. Entonces ya más desacreditada ya es difícil. Pero no deja de tener su gracia el hecho de que el jefe de las 2 instituciones anda por el mundo muy quitado de la pena, poniéndose un uniforme de conductor de un carro de Fórmula 1 y no dice, como dices tú, Sergio, nada. Supongamos que estamos viendo, como siempre vemos al país del norte, que de repente lo de Petraeus, que es el jefe de la CIA en Estados Unidos, y le sacan una cosa para nosotros relativamente menor, lo de un amante. El presidente Obama no puede echarse para atrás, él desde luego no tenía ni literalmente vela en ese entierro, y tiene que asumirlo. Ahora, esto es muchísimo más grave. Aquí sí se intentaba asesinar a 3 personas. Y la otra pregunta, ¿qué hacía la CIA en México? ¿Qué andaban haciendo en Tres Marías? ¿Qué se les había perdido allí? ¿O qué estaban encontrando? ¿Y hasta dónde está penetrando la CIA en las estructuras muy poco eficientes de la seguridad mexicana? Los 2 puntos. E iba con un marino, ¿no? Capitán de la Armada de México. La verdad es que yo ya no sé ni qué creer, ya que propones que entre al teatro del absurdo, pues sí es una buena propuesta, porque no entiendo nada. Es decir, la Procuraduría está dando ahora una versión, la subprocuradora Victoria, no me acuerdo el apellido, dio a conocer efectivamente los hechos, diciendo que no solamente había un intento de homicidio, fallido en este caso, por el blindaje de la camioneta, sino había encubrimiento de 4 mandos de la Policía Federal que están amparados. O sea, en este país resulta que las fuerzas federales van y se amparan para protegerse de acusaciones particularmente graves, como es con las armas de cargo y en horas de trabajo o lo que fuera, asesinar ni más ni menos que a 2 agentes de la CIA, o intentar hacerlo a 2 agentes de la CIA y a un capitán de Marina. Hoy leí el proceso, que está circulando esta semana, y resulta que la propia Procuraduría, esa que acusa a la Policía Federal, dice que le pidió a la Barbie, es una información que publica ese semanario, que mintiera sobre el caso de Daguajare y los otros generales. Dijo, usted diga que los conocía, así los embarramos a todos y dejamos al ejército efectivamente
digamos, libre de un expediente particularmente poco claro, como es la acusación a estos generales. Yo recuerdo haber oído al secretario de Marina decir que se trataba de una confusión. Después oí en varias ocasiones al funcionario del INAH que dice que efectivamente lo habían secuestrado. Y he visto una Procuraduría General de la República que desde agosto, cuando ocurrieron los hechos, hasta noviembre, ha venido dando versiones tremendamente confusas. La más confusa de todas es que tenía una serie de videos de Caminos y Fuentes Federales, pero que no los podía abrir, que no los podía ver. La verdad es que yo no sé a quién creerle en este asunto. No me quedó claro en la conferencia, no sé ustedes, por qué razón hicieron los policías federales eso. Estamos hablando de un acto concertado, particularmente grave, con consecuencias como las que estamos viendo, y no sabemos bien por qué lo hicieron. Si fue por vengarlo del Barbas, si estaban digamos, asalariados de él, cosa que la Procuraduría debió haber aclarado. Digo, no es cosa menor preguntarse por qué 14 personas hacen eso, ¿no? Lo que pasa es que este asunto es evidentemente muy turbio, por donde se le vea, y hay más preguntas que respuestas. Es decir, ¿qué hacían los de la CIA? Pues es una pregunta que no se ha respondido, ni sé si la vamos a saber en algún momento. ¿Hasta dónde está metida la CIA, coadyuvando en todo caso con agencias de investigación o partes de agencias de investigación mexicanas y de seguridad, además para averiguar qué? No es nada más el combate al narcotráfico, sino su penetración, que es lo que se está reflejando en todo esto. Es decir, hasta dónde están penetradas. Entonces, mira, viene la CIA para descubrirnos a nosotros, pues mándenlos matar, porque quién sabe hasta dónde van a llegar, etcétera. O lo que plantea Leonardo, pues también ahí hay muchas respuestas sin responder, es decir, muchas preguntas sin responder de las acusaciones, etcétera. Lo que sí sabemos de firme, en todo este sexenio por lo menos, es el pleito que siempre hubo entre la PGR y Seguridad Pública, que refleja precisamente la descoordinación que ha habido en esta estrategia y en este combate contra el crimen organizado y el narcotráfico, que en parte por eso se explica también el hecho de que ya desaparezca la Secretaría de Seguridad Pública y se reincorpore a Gobernación como originalmente estuvo. Como también diciendo, este experimento del PAN salió muy mal, de quitarle a la Secretaría de Gobernación esta parte de la seguridad, que además los panistas lo decían. Yo recuerdo que Santiago Krill, cuando entró como secretario de Gobernación, él proponía, yo creo que la propuesta vino de él, y la compró Vicente Fox, decir, yo no quiero nada que tenga que ver con la seguridad, con la policía, yo nada más quiero la parte de concertación política y la interlocución política y la inteligencia del CISEN. Pero toda la otra parte, que es la parte turbia, etcétera, que se vaya para otro lado. Bueno, generó descoordinación, generó pleitos. La salida de Eduardo Medina Mora de la Procuraduría respondió, desde luego, al pleito con García Luna, que todo el mundo sabía que existía. Y por alguna razón que muchos han preguntado, muchos observadores y analistas, es, pues, ¿qué tiene García Luna o qué información tiene? Que Felipe Calderón se las pasó todas. Es decir, con una cantidad de errores, de problemas, de dificultades. Felipe Calderón lo privilegió y lo mantuvo hasta el final y le dio la razón en los pleitos que tuviera, por ejemplo, con la Procuraduría. Pero la enemistad y los pleitos siguen ahí, y aunque cambiaran a Medina Mora, pues de todas maneras ya son pleitos institucionales, que lejos de ayudar al combate al narcotráfico, más bien le favorecen las cosas al narcotráfico. Una precisión que luego confunde. Gobernación lo que tenía era un servicio de inteligencia civil y uno operativo, la Dirección Federal de Seguridad, que era, digamos, la lacra, el cáncer, los que protegieron narcotraficantes, asesinaron, torturaron. La idea de meter en Gobernación la Secretaría de Seguridad Pública es ya de Fox, si mal no recuerdo, es el que la mete y luego la saca. Pero inicialmente lo que era muy raro, hacer operativa a la Secretaría de Gobernación, tan operativa porque sí, nada que ver con lo político, sino con lo policíaco. Pero independientemente de eso que ahora ya se va a corregir, no sé con qué resultados, pero ciertamente ya no es insostenible mantener a una Policía Federal que pues cada mes en promedio, si no es que cada semana causa vergüenza al Ejecutivo Federal. Desde el asesinato en el aeropuerto internacional, el caso de Florence Cassés, etcétera. Pero aprovecho lo que decía sobre Morelos, ¿qué andaban haciendo ahí?
Yo no lo sé, por supuesto. Los de la CIA. Los de la CIA, sí, los de la CIA. ¿Y por qué mandaron a matarlos? ¿Por qué mandaron a un grupo de agentes federales vestidos de civil a matarlos? No lo sabemos. Cuando Adolfo Aguilar Sincer fue el comisionado de Seguridad Nacional o el encargado, el asesor de Seguridad Nacional de Vicente Fox, hizo una investigación sobre aquellas regiones del país que estaban donde no había ya control del Estado, sino que habían sido tomadas por el crimen organizado, talamontes o secuestradores. Encontró, si mal no recuerdo, alrededor de 40 lugares, regiones de diferente tamaño, que incluían desde los zapatistas, por supuesto, hasta un lugar muy específico, Huitzilac. Desde hace 12 años, los gobiernos panistas saben, y yo supongo por la información que sacó Adolfo, que en esa zona de Morelos ya estaba fuera del control del Estado. Por tanto, y si uno lee la prensa local y nacional, sigue estando fuera de control. Entonces, tal vez tenía que ver con un operativo relacionado con eso, no lo ignoro. Que no nos dejaron saberlo así. Dijeron que estos dos agentes de la CIA iban a darle instrucción de tiro, a los marinos. Pues si tienen... La CIA enseñante tiro, como que aquí sabemos tirar. Eso está muy raro. Y yo creo que lo más raro de todo es la actuación de la Procuraduría. Tú dices, y dices bien, Crespo, que la Secretaría de Seguridad Pública está sujeta a todo este, digamos, desprestigio. Pero yo te pondría la otra torre. O sea, la Procuraduría está en un perfil de desgaste absolutamente terrible. El michoacanazo. Hace poco renunció un subprocurador metido en una serie de escándalos, digamos, en donde colaboradores suyos estaban metidos en el crimen organizado. La han reestructurado la PGR, ya ni me acuerdo, pero en los últimos años han reestructurado por lo menos 20 veces y tenemos una auténtica zona de desastre. Tiene el monopolio de la acusación, pierde casos, no meten a la cárcel a nadie. O sea, yo creo que si lo de la Secretaría de Seguridad Pública es grave, lo de la PGR es gravísimo. Y yo, la verdad, la mitad de lo que ha dicho sobre este caso, no lo creo. Y cuando la Secretaría de Gobernación tenga las dos cosas, tenga cuántos miles de policías, ya no va a ser... 40,000 más o menos. 40,000 policías. Un ejército, va a tener un ejército por un lado armado y por otro lado la negociación con los partidos, con el Congreso. ¿Cómo le va a hacer para jugar en las dos pistas? Y por el otro, servicios de inteligencia. Yo creo que es una secretaría apropiada para Luis Videgaray. Yo creo que para Osorio Chong, ¿no? En fin, tenemos que irnos, ya nos metimos a la especulación, al futurismo. Regresamos en unos segundos. A la Gaby. Les propongo que revisemos en este bloque el tema de los dineros de los estados, porque creo que tiene 3 capítulos interesantes para analizar. Uno de ellos es la transparencia y la forma en que se manejan los ingresos de los estados. Resulta que los gobernadores tienen facultad para ir endeudándose con unos congresos que unos están de vacaciones o tienen la robótica literalmente instalada en las mismas porque aprueban las cuentas públicas y los niveles de endeudamiento como si fueran pues cualquier cosa, como si estuvieran sacando campechanas del horno, lo cual es gravísimo porque los controles constitucionales previstos para que ese dinero público se use adecuadamente no parecen estar operando. De pronto nos encontramos al finalizar distintas administraciones, lo hemos visto en Zacatecas, en Michoacán, ahora Tabasco, incluso el Distrito Federal, leía hoy en una columna de La Jornada, está pidiendo una ampliación de la deuda al terminar la administración. Dice uno, bueno, ¿y para qué necesitan dinero para completar las administraciones? El segundo punto es el tema de los municipios, que piden, hace poco reventó el caso de Acapulco, una cantidad de dinero exorbitante para pagar una serie de compromisos, porque dicen que no tienen gasto corriente, que no tienen dinero, que no tienen un flujo adecuado y necesitan un rescate federal. Yo me pregunto si el puerto de Acapulco no tiene capacidades para recaudar predial. Yo entiendo que muchos municipios de Oaxaca, muchos municipios de muchos estados muy pobres digan, oiga, yo predial no puedo recaudar, pero simplemente con pasear por Acapulco, dice uno, con un municipio medianamente funcional, vas y recaudas predial de hoteles y residencias, lo suficiente como para mantener el funcionamiento de una ciudad que, por cierto, está fatal en muchos sentidos. Pero ese es otro tema. Y el tercero tiene que ver con precisamente
precisamente las finanzas nacionales a nivel general. Nos dicen ahora que la macroeconomía está bien, y yo lo creo, los equilibrios están razonablemente bien, pero tenemos un problema de fondo con las haciendas locales porque muchos de estos endeudamientos están todavía soterrados. Y termino diciendo, veo ahí un problema también de captura, regreso al tema de la corrupción elegante, no esta de la mordida de todos los días. Veo que hay un montón de bancos que están prestando dinero sin ton ni son, sabiendo que ese dinero va a ser respaldado en última instancia por la federación. Si quiebra Acapulco, pues lo tiene que rescatar alguien, y se está haciendo un negociazo ahí que no conozco las dimensiones, pero creo que vale la pena analizarlo. Oye, qué buen tema acabas de meter, la responsabilidad de la banca. Extranjera en su mayor parte, española para ponerle nacionalidad, que a lo mejor es otra de las medidas con las cuales vamos a apoyar a Mariano Rajoy. Pero es ahí inglesa y hay también Bueno, sí, pero el norteamericana, grueso, ¿no? el grueso es y español, HSBC. es inglés y es norteamericano. Es un gran tema, porque creo que sí hay una profunda irresponsabilidad de parte de la banca. Mi comentario va en otro sentido. Creo que tenemos que posponer el sueño del federalismo y el municipio libre que tanto emoción causara en las décadas ya pretéritas cuando se decía, en el momento en que termine el presidencialismo centralista, florecerá el federalismo, el municipio libre y todos viviremos mejor. Pues eso era un discurso sobre todo del Partido Acción Nacional, por cierto. Llega Ernesto Zedillo y le incrementa en 20 puntos el porcentaje del presupuesto federal que se transfiere a estados y municipios y crece incontenible el río de dinero que fluye, y al no haber controles locales, rendición de cuentas y transparencia en un buen número de municipios y estados, porque lo que pasa en lo federal no se replica en estos temas en lo local, pues entonces lo que estamos viendo es la irresponsabilidad, si no es que la corrupción y la ineficacia entronizada en Coahuila, por mencionar un ejemplo, o en Guadalajara, Claro. en buen número en Acapulco, para mencionar a gobiernos de izquierda, Michoacán, en fin, Sí, claro. no acaba uno la lista de la irresponsabilidad con la cual se endeudaron, sabiendo quienes les prestaron el dinero. Eso sí, ahí tienes toda la razón, Leonardo, que la federación, es decir, nosotros, los que pagamos impuestos, vamos a tener que entrar al rescate para beneficio de los corruptos, gobernantes corruptos y sus cómplices en las bancas. Pero ¿qué queda entonces como posible alternativa a esto? Un FOBAPROA de los estados y de los municipios. Pero el FOBAPROA se discutió cuando se puso sobre la mesa, al menos teóricamente, dejen los que quiebren los bancos, porque prestaron irresponsablemente en aquella época cuando casi regalaban las tarjetas de crédito al que pasara, porque al personal que cumplía con vender sus tarjetas de crédito, le daban algo dentro del banco y el banco iba teniendo más y más clientes que eran realmente de papel, falsos, sabiendo que eran falsos. Llega el momento de pedirles cuentas y Zedillo es su gran decisión, la más grande que ha tenido después de entregarle el poder al PRI, es El PAN. Al PAN, del PRI al PAN. Vamos a rescatar a los bancos, que fue su culpa, pero no podemos dejar que caigan. Lo que se ha dicho, son demasiado grandes para dejarlos quebrar. Bueno, ¿y los municipios y los estados? Claro, estoy diciendo esto sabiendo que quien va a ser castigado sería el ciudadano normal, común y corriente, que no tuvo ni vela en el entierro, porque ni lo representan los diputados locales, no puede hacer nada. Y si quiebra el municipio, entonces ¿quién recoge la basura? ¿Quién presta los servicios de emergencia? ¿Quién le paga a la policía? ¿Se puede o no se puede dejar que estos quiebren y que los bancos que les prestaron asuman la deuda? Yo creo que en principio se puede, pero de cualquier manera, efectivamente, quien va a pagar el pato es el ciudadano de una u otra manera.
o de los impuestos van a salir los programas de rescate, como ocurrió en el Fobaproa, o si dejan que el municipio pues, se las arregle como pueda, con todas estas cuestiones de servicios y demás, pues quien va a pagar también son los ciudadanos de esos municipios o esas localidades, sin que tuviera efectivamente nada que ver. Aquí se plantean varias cosas, desde la falta de control sobre los gastos de los gobiernos y los municipios, que fue el federalismo mal entendido. Se sabía que había que tener mecanismos de rendición de cuentas cuando hubiera la transición democrática. Yo recuerdo que Carlos Castillo Peraza decía con toda claridad, es que no podemos pasar al federalismo así nada más. Es decir, descentralizar el poder político de la presidencia a los gobernadores y a los municipios, porque no hay mecanismos de rendición de cuentas y de control, y eso se va a traducir en un feudalismo, que el PAN lo que entendió por esto fue darles más dinero sin el control, porque no nomás son los bancos. Recuerden que, como pasó en Coahuila y en otros lados, es Hacienda que dé los permisos y que dé los vistos buenos y a los congresos locales, que todo el mundo está falseando la información para que se puedan contratar esos créditos que el Estado no va a poder pagar, o el municipio, en su caso. De tal manera que al no tener esos mecanismos de control, de rendición de cuentas, de transparencia, pues se sintieron los gobernadores y los alcaldes pues con manga ancha para hacer lo que quisieran, sabiendo que el pago, el costo lo iba a pagar quién sabe quién. Pero entonces en los programas que ya se empiezan a discutir de rescate, por ejemplo lo de Acapulco, en el Congreso, de nueva cuenta el estilo mexicano es, pues entremos a rescatar con presupuesto público, pero sin castigos a nadie. Es decir, otra vez con impunidad, como fue el Fobaproa. Cuando el Fobaproa, me acuerdo que se decía, no es que en otros países no ocurra, porque en otros países sí ocurre también, sí, pero hay consecuencias para los responsables. Hay gente que va a la cárcel, hay gente que se queda sin sus negocios, etcétera. En cambio, aquí en México es solamente la parte del rescate y totalmente la impunidad. Sí, debe haber, por supuesto, responsabilidades individuales, porque no solo es el nivel de endeudamiento, sino en qué se gastaron el dinero. En Coahuila siguen debatiendo dónde se fue todo el dinero que adquirió Moreira, si hubo cuestiones personales, si el dinero se fue a las campañas. Muchos sospechamos que una buena parte del dinero que va a las entidades federativas tiene la suficiente, digamos, opacidad como para desviarlo desde cuestiones personales hasta meterlo en las campañas, porque se ve el dinero, se vio en la última campaña federal, y ahí tenemos un problema estructural. Yo creo que hay que ir pensando en mecanismos. Uno, reforzar internamente las entidades federativas y que verdaderamente los congresos locales sirvan para algo. Tienen todos auditoría y mecanismos como para evitar esas cosas. Digo, finalmente Coahuila, Zacatecas, Tabasco están en una estructura de pluralismo político y no es posible que eso ocurra como si estuviera ocurriendo en Nepal o en Bangladesh. Es parte de la federación y espero que las discusiones sobre el IFAI, meto otro tema, pero creo que es relevante, sobre la nueva forma que va a adquirir el IFAI, sí le dé atribuciones para que pueda revisar en última instancia, poco como hace el Tribunal Electoral con los temas de los tribunales locales, todos los fallos sobre transparencias de los estados, ¿no? Irles metiendo que hay por lo menos una instancia superior federal que por lo menos les revisen que se gastan el dinero, digo yo. Y otro tema es el dinero del petróleo. En parte estos recursos que se le dieron a los estados, Zedillo, pero sobre todo Fox, con tanta alegría, es dinero de un recurso natural no renovable que podríamos emplear en muchas otras cosas, que no es de nadie y es de todos. Entonces les dio el dinero a pasto y en realidad se desperdició eso, el petróleo. La petrolización de México ha tenido efectos negativos, entre otros Aquí meto un tema que me anda rondando la cabeza desde hace días, porque recibo con frecuencia comentarios de personas que dicen, ustedes nada más critican pero no dan propuestas concretas. Me parece que en este asunto, por ejemplo, sí puede uno proponer, y lo hemos hecho en repetidas ocasiones, de que los congresos deberían trabajar, deberían funcionar, por ejemplo, que se fortalezca la Auditoría Superior de la Federación para que tenga más dientes o la Instituto Federal de Acceso a la Información. Estas propuestas desafortunadamente pues son como se lanzan al viento y rara vez son recogidas por quienes tienen la autoridad para implementarlas.
A mí no me parece justo que nos digan semejante cosa. No estamos aquí para gobernar el país, sino para comentarlo, ¿no? Bien, pues creo que ya terminamos. ¿Tenemos una pausa? Sí, pero le corresponde a Leonardo, ¿no? Pues no veo mi pausa, pero bueno, nos vamos a pausa, volvemos, acompáñenos. Y mañana es 20 de noviembre y es una fecha simbólica que eligió Andrés Manuel López Obrador para hacer la Asamblea General de Morena y decidir ya finalmente si se van a buscar el estatus de partido político, que es lo más probable porque en la mayoría de las consultas que se hicieron a lo largo del país prevaleció desde luego la posición de sí, que se convierta en partido político y hacer el papel ya propiamente que le corresponde a un partido político del lado de la izquierda, como sabemos, separado de los otros partidos que han formado hasta ahora una coalición de izquierda. Y dentro de esto también, bueno, surgió por ahí la renuncia de Martí Batres al PRD, ya siguiendo el camino establecido por López Obrador para ir a formar parte de este nuevo partido, aunque todavía pues falta todo el año que viene para ver si le dan el registro, si se cumplen los requisitos, etcétera. Es probable que sí, es lo más probable. Pero esto marcó también la cuestión de decir hasta dónde va a haber una desbandada del PRD que pueda debilitar al PRD o no, si ya Martí Batres está poniendo la muestra de quienes se identifican más con la posición obradorista, con sus posturas, sus visiones que difieren de las de muchos otros que están dentro del PRD. Y a mí me parece en ese sentido que lo que más le convendría al propio PRD es que quienes se identifiquen claramente con López Obrador y su estrategia y sus visiones, mejor se vayan del PRD efectivamente a alimentar Morena, porque entonces dejará al propio PRD con más, y a quienes ahí se van a quedar, que tienen visiones distintas, estratégicas y políticas de López Obrador, que les dejaría más margen para hacer los cambios que consideren pertinentes. Ya se verá en las urnas en el 15, quién puede jalar más votos, que eso va a ser más o menos un mano a mano, decir quién puede atraer más votación de estas dos posiciones dentro de la izquierda, pero que son distintas desde el punto de vista estratégico y en algunos otros aspectos, pero que por lo pronto quienes sí se identifican con López Obrador se fueran a fortalecer Morena y le dejen al PRD pues más margen de hacer las transformaciones que consideren pertinentes. Yo tengo una pregunta que hacerte, José Antonio, aunque en el formato de esta mesa no te toca responderlo de inmediato, pero ahí la dejo. ¿Cuál es realmente la diferencia? Porque uno pensaría en las izquierdas históricas. Hay una izquierda que quiere llegar al poder por la vía de la revolución, la vía de las armas, una minoría muy decidida, totalmente dedicada en cuerpo y alma a la destrucción del orden establecido. Bueno, esa ya no existe. Esa izquierda ya desapareció. O está fuera de los partidos. Sí hay. O está fuera, sí hay. Aquí estaría el EPR. En cierto sentido, casi teórico, los zapatistas, pero en el mundo, estoy pensando también en Europa, ¿dónde están los partidos revolucionarios en América Latina? Entonces, la izquierda realmente, la que opera, es una izquierda reformista. Y yo no veo una diferencia en el discurso entre el PRD y lo que sería Morena. Veo una diferencia, eso sí, en el liderazgo y en la parte operativa. No es lo mismo los chuchos que Andrés Manuel, pero no veo una gran diferencia de visiones del mundo que como sí lo hubo en el pasado. En el pasado sí había la izquierda del Partido Comunista, la izquierda maoísta, la socialdemocracia. Ahora no estoy tan seguro de, cuando te oí decir eso, de que haya una gran diferencia. México tiene que ser una izquierda que vaya pues en la evolución de grado, ya no es el cambio total, completo del pasado. Me permito responderte, aunque no soy José Antonio Crespo, que sí es fascinante la diferencia. Me quedo simplemente por motivos, para no irme muy atrás, porque no creo que se pueda comparar López Obrador con Vasconcelos o Almazán o alguno de ellos. Carlos Madrazo y Cuauhtémoc Cárdenas, que en los 60 Carlos Madrazo
y en los 80s Cuauhtémoc Cárdenas se lanzan a la creación de un nuevo partido. Allí había un proyecto explícito de país que se centraba en la autonomía frente al PRI, en fin, justicia social, corregir los vicios de la Revolución Mexicana. Lo que yo noto en el caso de Morena y del discurso de López Obrador, que confieso es muy refrescante, es una bocanada de aire fresco, es el énfasis en sanear la política, en la honestidad, en la ética, Sí. lo cual curiosamente es una recuperación de una herencia panista. Digamos, el énfasis en la ética, en la honestidad, viene más de esa tradición, pero qué bueno que la adopta Andrés Manuel porque puede poner banderillas muy serias, no solo sobre la izquierda, sino sobre la práctica de los otros partidos. Porque hay algunos que, vamos, la corrupción del Verde, por ejemplo, es así, llega a niveles intolerables. Ojalá y tengan éxito en ese terreno, yo lo veo con enorme simpatía ese aspecto. Hay dos problemas que menciono de pasada. Uno, ¿qué van a hacer con los militantes maleados? Es decir, los que vienen ya de prácticas corporativas, que ya están acostumbrados a la despensa y a la torta para llevar a los compañeros a que expresen su lealtad al líder y en una competencia de porras con los seguidores de los otros líderes. Sobre eso no se ha dicho nada, porque Morena va a ser una mezcla de lo nuevo y lo viejo, hasta donde se puede ver. Y segundo, ¿cómo van a procesar un viejo dilema que es la conciliación entre un instituto político y el liderazgo carismático? Puede ser muy benéfico o puede ser muy hacer cortocircuito, no lo sé, pero en todo caso, pues es algo nuevo y yo creo que hay que darle una oportunidad para que se exprese y veamos qué tan refrescante es. Que es una corriente de opinión, no hay duda, que va a ser partido político. Yo coincido contigo en que tiene efectivamente muchísimas probabilidades de hacerlo, porque finalmente López Obrador sigue siendo uno de los líderes más importantes, más representativos de la izquierda de este país. Yo creo que el tema del liderazgo carismático y la estructura, digamos, de un partido más institucional, en este caso no tiene solución, porque va a ser casi un partido personal. Es decir, se está haciendo un partido porque López Obrador puso sobre la mesa la interpretación inmediata de las elecciones, es decir, yo no perdí, o más bien Peña Nieto ganó la elección comprándola, más que la ganó, la compró, y hay un sector del PRD que está diciendo, oiga, pues de todas maneras, si el tribunal ya reconoció esto, vamos a hablar con él. Ahí hay una ruptura en la forma de operar, y está el tema que creo que es el más fuerte de todos, ¿quién va a ser el candidato a la presidencia en 6 años? Y López Obrador está diciendo, a ver, yo necesito un partido porque voy a ser nuevamente candidato, no hay duda. El asunto es que le cierra el paso a un Marcelo Ebrard que quedaría en medio y un Mancera que todavía no ha empezado y ya se encuentra con la división de la izquierda. Y lo digo prácticamente en el Distrito Federal porque la disputa por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México es esa y la estructura por el control territorial de la ciudad es esa. Que Martí Batres se haya pasado, que por cierto está muy lejos de ser un personaje ético, y una buena parte de los que están en Morena, no sé cuántos polígrafos pasarían, pero hay varios con pasados verdaderamente negros, incluidos exsecretarios de gobernación de este país, responsables de fraudes electorales. Pero el tema es los delegados del Distrito Federal, ¿con quién van a jalar? ¿Con la candidatura de López Obrador o van a jalar con la de Marcelo Ebrard o van a construir el nuevo liderazgo de Mancera? Yo creo que ahí sí la izquierda tiene un problema operativo de primer orden, porque este es finalmente su bastión. Retomando lo que plantea Lorenzo sobre las diferencias reales que puede haber entre corrientes dentro de la izquierda, es cierto, se ha cortado muchísimo. En el pasado la discusión era, ¿le entramos o no le entramos a las elecciones, por ejemplo? ¿no? Por ejemplo. Después de 77 hubo un gran debate que mucha gente decía, no, por la vía revolucionaria hay que continuar por ahí. Eso ya no, efectivamente ya no existe, Hoy ya es del pasado. Todos aceptan Están que por la vía. elección. Son diferencias más pequeñas, desde luego, más sutiles, pero que creo que importan. Por ejemplo, hay teóricos que hablan de las oposiciones leales y las semileales. La oposición semileal es aquella que le entra a las reglas del juego, pero cuando las cosas no le van bien, como que se sale no por la vía armada, es cierto, pero en una confrontación de institucionalidad, en desconocer fallos, por ejemplo, los resultados electorales,
hacer marchas en Reforma, todo eso es como la parte no institucional o la parte de oposición semilial, que le entro para que me den presupuesto, para que eventualmente lo que gane, pues sí lo recibo, gubernaturas, la Ciudad de México, delegaciones, etcétera, pero cuando me van las cosas mal, entonces rechazo, reclamo, confronto, en fin, que otra parte del PRD estaría más en la posición de jugar más a la oposición leal, aceptar las reglas tal cuales, jugar dentro de eso. Había mucha gente que no estaba de acuerdo, por ejemplo, en 2006, de la propia izquierda, del propio PRD, con tomar Reforma o tomarlo por 6 semanas. Había quien decía, bueno, tómenlo una semana para que sea simbólico y luego sálganse, porque entonces se va a afectar a los ciudadanos, eso nos va a repercutir. Lo de la toma de investidura de presidencia legítima de López Obrador, había muchos que le recomendaban que no, que eso iba a impactar negativamente para las próximas elecciones, etcétera. Entonces sí hay estrategias que juegan en esa gama de decir, nos vamos a la confrontación, no, mejor aceptemos las reglas tal cuales porque eso tiene repercusiones electorales. O de los programas, por ejemplo, los bejaranistas dicen, nosotros no nos vamos a salir del PRD, ¿no? Dolores Padierna lo ha dicho, somos del PRD, no nos vamos a ir con Morena. Nos tenemos que ir. Ah, bueno. Nos dejaste picados. Sí. Oye, entonces nos tenemos que ir y seguiremos esto desde luego en otras ocasiones. Tiempo extra.